En vivo, la primera edición, se encuentra el secretario del Ayuntamiento del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, Héctor Arceluz, aquí en vivo con nosotros. Ya usted lo ha escuchado, hemos platicado muchas veces con él vía telefónica, nos da gusto tenerlo aquí en el estudio. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Don Ricardo, muy buenos días, gracias por la invitación, un atento y cordial saludo a su redescucha. No, pues muchas gracias por acompañarnos, porque hay temas muy interesantes y hoy pues que está aquí, hay que aprovecharlo. Acaban de regresar de Aguascalientes en esta reunión que se realizó allá en la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Sabemos que aquí estarán interviniendo 251 municipios, si no me equivoco, con una millonaria inversión. Ciudad Juárez está ahí. Sí, mire, definitivamente fue un evento muy interesante para los juarenses. Una invitación que se le hizo por parte del presidente de la República al señor presidente municipal Héctor Murguía, una reunión que, como usted lo comenta, se celebró en la ciudad de Aguascalientes y básicamente fue con el propósito de vertebrar los temas de seguridad y los temas sociales en diferentes municipios de la República. Definitivamente Juárez se va a ver beneficiado en este tema. Y bueno, pues esto pone enteramente de manifiesto que los ojos de la Federación hoy de nueva cuenta se ponen en Juárez, y comentarles que se expresó por parte del presidente de la República el modelo a replicar de lo que sucedió aquí en Ciudad Juárez. Y por otro lado, pues una inversión importantísima de aproximadamente 119 mil millones de pesos que se van a distribuir entre los 200 y tantos municipios que usted comenta. Y bueno, se trata básicamente de llevar a cabo una vertebración entre la cuestión de seguridad y la cuestión social. Algo que nosotros desde la administración municipal, cuando nosotros la tomamos en el año 2010, precisamente en octubre, así lo vimos, así lo visualizamos, en el sentido de que era importantísimo dotar esta ciudad primeramente de seguridad y segundo, esto tenía que ir vertebrado de una cuestión social. Tan es así que hoy tenemos aproximadamente ya 47 centros comunitarios en los cuales se imparten clases de guitarra, artes marciales, deportes, etcétera, alrededor de 270 programas aproximadamente. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, buenas noticias para Juárez. Hubo compromiso por parte del subsecretario de Prevención al Delito, del licenciado Roberto Campa Cifrián, de en próximas fechas visitar Juárez y ver qué se puede replicar a nivel nacional de lo que sucedió en esta frontera. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, como le comento, buenas noticias para la ciudad. El señor presidente municipal invitó al presidente de la República para que viniera a Juárez, al igual que al secretario de Hacienda. Y bueno, el secretario de Hacienda quedó de programar una visita próximamente a esta ciudad. Es intersecretarial, o sea, participan aquí varias dependencias federales y pues cada quien con su responsabilidad y su participación. ¿Cuánto vendrá etiquetado el municipio para este programa? Aún no se determina, se van a hacer algunos estudios importantes. El que está como cabeza de sector en esta comisión intersecretarial es el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, y hay 8 secretarias más. Está la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Emilio Chofet Chemor, que bueno, se le instruyó para que llevar a cabo aquel famoso programa de tiempo completo que en Juárez ya se está llevando a cabo en algunas instituciones, a la secretaria de Salud, que también está en este tema, está la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, está el propio secretario de Hacienda, quien es el que va a distribuir los recursos. Entonces hay 9 secretarías comandadas por Miguel Ángel Osorio Chong, a través de Roberto Campa Cifrián, que van a ser los que van a echar a andar este programa importante. Y básicamente ahí estuvieron aproximadamente 57 presidentes municipales, 52 de los municipios en los cuales hubo algunos problemas de inseguridad, en algunos sigue habiendo, pero bueno, comentarles que incluso una de las personas que dio el discurso en Aguascalientes en estas fechas es una persona que estuvo muy de cerca trabajando en la mesa de seguridad de Todos Somos Juárez. Entonces, bueno, es un modelo que se está replicando. Y bueno, tendremos, como yo les comento, próximamente la visita de Roberto Campa en esta ciudad. Todos Somos Juárez desaparece para darle paso a este programa. ¿Es así? Pudiésemos decir que sí, sin embargo, hay que decirle que necesitamos rescatar lo importante de Todos Somos Juárez. Sin lugar a dudas hubo modelos exitosos. Les pongo un ejemplo.
la situación de la mesa de seguridad, una mesa de seguridad que fue integrada por diferentes actores de la sociedad. En esta mesa de seguridad se integró e interactuaron sociedad civil, gobierno municipal, gobierno federal, gobierno estatal, y dio buenos resultados, de tal suerte de que nosotros hoy en el municipio de Juárez estamos ya trabajando con algunos integrantes de la mesa de seguridad, con los propios señores regidores del ayuntamiento, con el propósito de institucionalizar esta mesa de seguridad. Esto desde luego sin descuidar la rectoría que el municipio tiene que llevar sobre la seguridad pública. Sin embargo, es importantísimo que se lleve a cabo la opinión, que interactúen gobierno y sociedad civil, y esto fue un modelo exitoso. Y un modelo exitoso considero yo por una circunstancia, porque la ciudadanía muchas veces teme acercarse a la autoridad a presentar alguna denuncia en virtud de que no se sienten protegidos por la misma autoridad. ¿Por qué? Quizá porque la autoridad no hemos sabido darle confianza a la ciudadanía, y entonces en esta mesa de seguridad se dio la situación de que como ellos conformaban diferentes partes y grupos de la organización civil, a ellos les denunciaban y estas denuncias las subían a la mesa de seguridad, y la mesa de seguridad, en la cual había representación de federaciones, todo el municipio, actuaba en consecuencia. Otro de los logros de la mesa de seguridad, sin lugar a dudas, fue el seguimiento que se dio a los índices de criminalidad, donde muy claramente se muestra cómo han ido a la baja los índices de delincuencia. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros desde el municipio? Pues hoy en día institucionalizar esta mesa de seguridad, que como usted bien lo comenta, surge a raíz de aquellos lamentables hechos en Villas de Salvarcar, cuando viene la federación al municipio de Juárez e instala diferentes mesas como la de trabajo, como la de seguridad, como la de educación, la de la juventud, etcétera. Y bueno, esta mesa de seguridad definitivamente fue un modelo rescatable, incluso en la ciudad de Aguascalientes por ahí estuvieron integrantes de la mesa de seguridad aquí de Juárez con el propósito de sumarse a este gran proyecto del presidente Enrique Peña Nieto. Oiga, Lic, este programa está muy interesante. Quienes hemos vivido día a día la nota de Ciudad Juárez y hemos, ¿cómo le diré? Más que la nota, nosotros nos hemos ido también muchas veces a lo que te lleva a la delincuencia en Ciudad Juárez. Veíamos, por ejemplo, nosotros que teníamos la oportunidad de platicar con aquellos que fueron detenidos por ser caillaques, por ser sicarios, por ser secuestradores, por ser extorsionadores. Y luego vimos cómo el crimen organizado iba tomando a los jóvenes inteligentemente por las penas menos severas hacia ellos, porque se están aprovechando que no trabajaban, porque se están aprovechando que no estudiaban, se están aprovechando de muchos factores, entre ellos el que los chavos no tenían un lugar a donde ir a practicar deporte, o porque no tenían ni siquiera dinero para comprar un balón, ¿no? Entonces, todo esto llevó a tener un caldo de cultivo ahí, pues muy interesante para el crimen organizado, y que ahorita, tristemente, están estos jóvenes pagando las consecuencias. Vimos, por ejemplo, el año pasado, la inversión millonaria en materia de educación, en donde se dio a conocer los 7,000 millones de pesos, que ahora sí ya no había excusa ni pretexto para decir, pues es que el chavo no tiene lugar en la escuela, desde kinder hasta universidad. Otro punto es las broncas que tenía ya el crimen organizado para pasar la droga hacia los Estados Unidos. Esto creaba que había que venderla aquí en Ciudad Juárez. Se quedaba aquí la droga con un almacén muy grande, y obviamente pues había la actitud de quienes se dedican a este ilícito, pues a que los jóvenes le entraran a las adicciones. La falta de empleo. En fin, yo creo que este programa integral tiene que abarcar todo esto, licenciado, desde su raíz, ¿no? O sea, ¿qué provocó esto? Pues lo que le acabo de comentar, ¿no? Y creo que aquí cada una de las secretarías federales, en coordinación con el municipio, pues tiene muchísimo que hacer. Mire, en Juárez tenemos muchísimo trabajo por hacer, y definitivamente usted ha dado en el punto clave de este asunto. Y bueno, nosotros que venimos saliendo, o que ya salimos pues de esta dolorosa situación para los juarenses, sabemos perfectamente qué fue lo que sucedió y cuáles son las vías que tenemos que tomar. Y básicamente se trató en Aguascalientes el tema que usted perfectamente acaba de matizar.
En Juárez venimos de una crisis, o ya salimos de una crisis de inseguridad, pero básicamente la circunstancia y el caldo de cultivo es la falta de oportunidades, la falta de empleo. En esta mesa intersecretarial también está el secretario de Economía, y aquí tenemos que trabajar en 3 grandes vertientes. Una, la cuestión del empleo. El reclamo de los juarenses, el reclamo no solamente de los juarenses, de los mexicanos, es el empleo, es el empleo y es el empleo. El segundo rubro con el cual tenemos que trabajar, y que bueno, en esta administración vamos ya poco más de la mitad del camino, es en la cuestión de seguridad pública. Nosotros visualizamos la seguridad pública como un aspecto importantísimo cuando nosotros entramos en octubre del año 2010, y bueno, a raíz de la entrada a esta ciudad del teniente coronel Julián Leizaola, nosotros armamos en conjunto con él la famosa sectorización. La sectorización que primero era una sectorización operativa, en la cual definitivamente había que enfrentar de una manera muy directa el crimen, y la segunda fase de la sectorización que va a entrar en vigor, o que ya entró en vigor, que sería la sectorización preventiva, en la cual nosotros pretendemos que haya una actuación directa entre sociedad y entre la policía municipal, de tal suerte de que efectivamente se sientan protegidos. En este rubro nos falta camino por andar. Sabemos que hay algunos excesos por parte de algunos elementos de la policía municipal, no de todos. Este gobierno es un gobierno respetuoso de los derechos humanos. Sabemos que ha habido algunos excesos, situación que definitivamente no podemos ni debemos tolerar. Y el segundo aspecto importantísimo que usted toca es la cuestión de la cohesión social. Definitivamente a nosotros nos quedó claro que, como lo expresó el señor presidente municipal, la seguridad no únicamente se combate con pistolas y policías. Esto va más allá, y hoy en día, como yo lo he comentado, tenemos 47 centros comunitarios, y centro comunitario que nosotros abrimos en una colonia conflictiva, definitivamente el índice delincuencial baja de una manera considerable, pero muy considerable. Tenemos zonas muy conflictivas en Juárez, en el poniente, en el suroriente de la ciudad, y cuando nosotros entramos a darles oportunidades de vida a los jóvenes, a los adultos, nos baja de una manera extraordinaria el índice de criminalidad. Entonces, es importante atacar estos 3 ejes, estas 3 vías, que bueno, básicamente lo que nosotros hicimos aquí en Juárez es lo que se está replicando en esta comisión intersecretarial que preside Miguel Ángel Osorio Chong. Y bueno, por otro lado, decirles que es importantísimo para nosotros seguir trabajando en estas vías, en estos temas. Y usted comentaba algo ahorita muy importante. ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Por qué tenemos tantos jóvenes cometiendo delitos? Y decirles a sus radioescuchas que esto no es únicamente una responsabilidad, una cuestión de la autoridad. Creo que aquí es de ida y vuelta. Aquí los padres de familia tenemos que tener un control, una vigilancia estrecha sobre nuestros hijos, porque como autoridad no podemos hacer todo. Recuerdo yo un comentario que hizo el teniente coronel, donde a él le comentaban que cuál era su anhelo, y él dijo: mi anhelo es dejar una policía capacitada, una policía confiable en Juárez. Sin embargo, yo a los ciudadanos juarenses les pido que me hagan buenos hijos, que me den buenos hijos. Si ustedes me dan buenos hijos, yo voy a ser buenos policías. Si ustedes me dan malos hijos, no voy a tener malos policías. Entonces aquí tiene que haber una simbiosis entre sociedad y gobierno. Hoy tristemente vemos las estadísticas, y la mayoría de los delitos de alto impacto, homicidios, robo con violencia, carjacking, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, la mayoría son cometidos por jóvenes de entre 14 años a 18, 19 años. Esto es lamentable. Entonces, no únicamente como gobierno dejamos de hacer algo, dejamos de hacer algo también como sociedad, y necesitamos poner ahí muchísima atención. Ya Juárez está saliendo, o ya salió este tema de la inseguridad, pero bueno, tocamos fondo y necesitamos tomar el ejemplo de lo que sucedió para no cometer estos mismos errores. Y definitivamente, pues, el consumo de drogas exponencialmente creció, no solamente en Juárez, sino a nivel nacional. Y esto fue a raíz de aquel famoso atentado en la ciudad de Nueva York con las Torres Gemelas, donde Estados Unidos definitivamente cierra las fronteras, sella las fronteras, se hace mucho más complicado mandar este tipo de sustancias prohibidas hacia los Estados Unidos. Y bueno, esta droga se queda aquí con nuestros muchachos, y es un caldo de cultivo importantísimo. Aquí lo que necesitamos estar todos unidos es para generar oportunidades para los jóvenes, y que no estén en la ociosidad. ¿Cómo reciben al alcalde?
en este tipo de eventos, porque sabemos que no ha sido el único en donde tiene él que platicar las experiencias, donde tiene que decir qué es lo que se está haciendo. No sé, yo siento que los mismos alcaldes de otros municipios deben decir, pues échale cómo le estás haciendo o cómo está saliendo de esto. Ciudad Juárez se dio a conocer desafortunadamente en esos últimos años por la violencia y bueno, creo que hoy ya están volteando a ver a Ciudad Juárez para ver cómo está saliendo de esto, cómo lo reciben, qué le dicen. Bueno, mire, básicamente lo reciben muy bien los medios de comunicación, los propios alcaldes de los municipios conflictivos. Se le acercan varios, por ejemplo, estuve platicando con el alcalde de Torreón, que Torreón hoy está padeciendo lo que vivimos en Juárez. Y con más agresividad. Y más agresivo, le dijo, quiero hablar contigo, ¿cómo le estás haciendo? Se le acercó el alcalde de Durango para comentarle qué es lo que estaba haciendo en Juárez. Incluso el alcalde de Durango comentaba alguna situación que él decía que tenía mucha familia aquí en Juárez, que la familia decidió emigrar a Durango en la época de violencia y que dicen que ya quieren estar nuevamente en Juárez porque Juárez está de una manera totalmente diferente. Nosotros con esto no echamos las campanas al vuelo, por el contrario, Juárez va adelante, sin embargo nos falta mucho camino por recorrer. Nos falta recorrer camino, nos falta generar inversiones importantes, nos falta generar oportunidades para los jóvenes, para los adultos. Pero bueno, son modelos que ahí están, son modelos, como lo ha comentado el señor presidente municipal, Palermo, Chicago, Medellín, fueron ciudades que tardaron 10 o 12 años de salir de la inseguridad, y bueno, en Juárez nosotros tenemos ya más de 2 años pues que nosotros tomamos las riendas de este gobierno. Yo recuerdo en octubre del año 2010 a las 10:45 de la noche, cuando nosotros tomamos el mando de la policía municipal, que el señor presidente municipal tuvo a bien invitarme. Encontramos una policía totalmente desmoralizada, una policía apertrechada, una policía municipal que no vigilaba. Me acuerdo que fuimos a Estación Centro, lo que anteriormente era Estación Delicias. Ahí tenían algunas barricadas, no salía la policía municipal, estaban totalmente maniatados, le tenían miedo a los delincuentes. Hoy tenemos una policía totalmente diferente, muy echada para enfrente, definitivamente una policía que hoy está combatiendo al crimen. El día de ayer salió una nota del periódico que detuvieron aquí en la calle Costa Rica de Hermanos Escobar 2 personas que traían un importante cargamento de droga. Entonces, eso no se veía hace tiempo. Cuando nosotros entramos en la administración, octubre de 2010 a marzo del 2011, ni una sola consignación a la Procuraduría General de la República por delitos contra la salud, ninguna. En un año 2 o 3 consignaciones. Entonces, bueno, esto quería decir que algo no estaba funcionando, y nosotros así lo reflejamos en el presupuesto de egresos. Llevamos a cabo una inversión importantísima en la cuestión de seguridad, una inversión importantísima en centros comunitarios. Ya la ciudad está cambiando, ya la ciudad tiene situaciones diferentes. Yo platicaba en una ocasión con Manuel del Castillo, el director de comunicación social de la presidencia, y yo les decía que la gente me reclamaba y me decía, oye, pues es que el gobierno municipal no está haciendo obra pública, mira, hay baches, no hay obra, no hay esto, no hay lo otro. Y me decía Manuel, ¿sabes qué? Dentro de lo malo, qué bueno que te estén preguntando eso, porque quiere decir de que ya los ciudadanos estamos viendo otra cosa, ya no estamos ciclados con la cuestión de la inseguridad, porque antes era la gente amedrentada, la gente en sus casas, y él me decía, qué bueno que la gente hoy esté volteando y que digan que en el gobierno municipal no hay obra, porque quiere decir de que la cuestión de seguridad vamos ganando de nosotros camino al crimen organizado, y la gente se está fijando en otra situación. Ahorita usted menciona algo muy importante, cómo salieron estas ciudades que usted menciona en 10 años de la inseguridad. En el 2001, no sé si usted se recuerde, vino Barry McCaffrey, el zar antidrogas, aquí a Ciudad Juárez, y traía el programa DARE. Y yo no sé, pero se me quedó muy grabado porque en aquel entonces se impulsó mucho el programa DARE en las escuelas, y decía el zar antidrogas, si no le ponen a ustedes especial atención ahorita a los niños de 8 años, porque el plan era para los de 3er grado de primaria,
si no le ponen especial atención, si no continúan con este tipo de programas, si ustedes no trabajan ahorita con los niños de 8 años, dentro de 10 o de 8, van a ver cómo va a estar la situación en Ciudad Juárez. Adicciones, drogadicción, delincuencia. Y cuando pasa este tiempo, yo recuerdo mucho esto como si fuera un pitonizo, ¿no? Pero pues el señor era muy experto en este tipo de cuestiones, porque se trabajó mucho en Estados Unidos precisamente con este programa. Desafortunadamente, programas que se ponen en una administración, aun y cuando funcionen, la siguiente, aunque sea el mismo partido, no se les da un seguimiento. Yo siento que al igual que se han establecido programas muy positivos en Juárez, que se queden las bases para que estos continúen, porque el esfuerzo que está haciendo ahorita, por ejemplo, la administración municipal, que no se quede hasta el día 9 de octubre de este 2013, sino que pueda haber una continuidad en el mismo. Al final de cuentas, el resultado que estamos buscando va a ser el mismo, sea administración priista o panista o perredista o la que sea, o sea Arceluz, o sea X el que vaya a continuar con la administración. O sea, no es un programa o un resultado de partido ni de personas, sino de ciudad, del municipio. Mire, este es un propósito de ciudad definitivamente. Necesitamos dar continuidad a proyectos importantes que ha emprendido el municipio. Necesitamos tener alcance de miras y necesitamos dar continuidad. Yo comentaba hace un rato que estamos ahorita con lo de la sectorización. Ya terminamos la sectorización operativa, vamos ahora con la sectorización preventiva, y el propio teniente coronel lo ha expresado, Julián Leizaola, en el sentido de que este es un proyecto no a 2 años, es un proyecto a 4 o 5 años, donde hay que dar continuidad a proyectos importantísimos. ¿Pero cómo garantizar que se le dé continuidad? Necesitamos darle continuidad, necesitamos en el gobierno gentes capaces, independientemente de quién tome la asociación presidencial de este municipio el día 10 de octubre de este año. A nosotros ya nos quedan menos de 8 meses para entregar el gobierno. Necesita haber gente comprometida con la ciudad, gente que conozca el municipio, gente que conozca cómo tiene que interactuar con diferentes entes del gobierno, qué botones adecuados hay que tocar en la Ciudad de México para que haya inversión en esta frontera, que se conozca las entrañas del municipio, de esta manera que haya una continuidad, pero para bien. En este tema de la sectorización es importante decir de que vamos ya más de la mitad. Sigue la sectorización preventiva. Definitivamente no podemos dejar que esto que hemos construido se destruya de la noche a la mañana y necesita haber continuidad. Otro proyecto importantísimo que tenemos nosotros es el proyecto de movilidad urbana. Sin lugar a dudas, es un proyecto importantísimo para Juárez. Yo lo he expresado que desgraciadamente Juárez, en cuestión de infraestructura urbana, estamos igual que hace 20 años. No es posible que hoy ciudades como Tijuana o como Laredo nos estén ganando a la industria maquiladora. No hemos tenido la capacidad los juarenses de tener industria mexicana, únicamente industria manufacturera. Entonces necesitamos, con este plan de movilidad urbana, que así nosotros lo planeamos y lo trazamos, sacarle esta vocación competitiva a Juárez. Una vocación competitiva a través de la cual nosotros vamos a unir todo el anillo periférico que circunda Juárez, vamos a crear algunos pares viales en la ciudad, en toda la ciudad, de tal manera que el desplazamiento de mercancías sea mucho más rápido y que nosotros saquemos la vocación competitiva a esta ciudad. Entonces, bueno, hay proyectos importantísimos, proyectos que deben de continuar, proyectos que están ahí, que bueno, una administración de 3 años son pocos años para llevar a cabo grandes proyectos, grandes programas. Sin embargo, quien ocupe la silla de Héctor Murguía debe ser una gente que conozca el municipio y definitivamente que tenga un gran compromiso con Juárez, que quiera su ciudad y que la conozca. Pues yo ahora apuesto al plan de movilidad urbana en el sentido de tener ya ese desplazamiento que usted comenta, licenciado, y pues vamos a Chihuahua y envidia. Mire, creo que ya estamos dando, no sé, a lo mejor ya estamos dando los primeros pasos para tener una ciudad, además de como usted lo comentó, de con gran movilidad, pues una imagen bonita, una fisonomía totalmente diferente de la ciudad. Yo recuerdo hace 10 años cuando nosotros estábamos posicionados como la 4ª ciudad más grande de la República y generaba más empleos. Estaba el Distrito Federal, estaba Monterrey, Guadalajara,
León y Ciudad Juárez. En ese tenor estamos. Sin embargo, hoy estamos totalmente desplazados. No es posible incluso que industria maquiladora importante prefiera irse a la ciudad de Chihuahua porque hay vías de acceso mucho más sencillas. Por ejemplo, yo recuerdo, creo que fue en la administración de Francisco Barrio, cuando Motorola llevó a cabo algún tipo de mercado en Juárez para ver si se instalaban aquí o en la ciudad de Chihuahua. Ellos prefirieron irse a la ciudad de Chihuahua porque en Chihuahua tenían escuela de ferrocarril, de tal suerte de que era mucho más fácil desplazar sus productos desde Chihuahua para mandarlos a Estados Unidos. No es posible que nosotros estemos situados geográficamente de una manera privilegiada en el centro de la República Mexicana, que tengamos la vocación de mandar mercancías al centro de Estados Unidos, a Canadá, al este, al oeste, y que bueno, que no aprovechemos esta situación. Definitivamente Juárez necesita estar en otro tenor, necesitamos importación, necesitamos situaciones importantes, generar empleo, que es el reclamo de los juarenses.Nosotros acabamos de tener una audiencia pública hace 2 semanas. El presidente Murrieta tuvo alrededor de 24,000, 23,000 gentes en la audiencia pública. 24,000, 23,000 gentes en la audiencia pública. Entonces, y la mayoría de la gente lo que solicitaba, la gran mayoría, empleo. Nosotros, a través del director de Promoción Financiera y Económica, Jorge Orlando Pérez, nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vimos la posibilidad él es una gente que está inmiscuida en la industria maquiladora, vimos alguna industria maquiladora, los pusimos ahí y nosotros aproximadamente conseguimos como 500, 600 empleos. Entonces, bueno, necesitamos hacer las cosas de una manera diferente, de una forma creativa, de tal manera de darle a esta ciudad las oportunidades, y las oportunidades de vida, sobre todo a los jóvenes que hoy en día son caldo de cultivo para la delincuencia. Plan de movilidad ya está en marcha. Estamos en marcha. Nosotros dimos el arranque el día 28 de enero, ahí en la calle Santiago Troncoso. Ya iniciamos nosotros los tramos en Miguel de la Madrid, en Pinoncelli, y la semana que entra, más tarde el miércoles 10, estaremos arrancando el viaducto Díaz Ordaz. Sin lugar a dudas, una obra importantísima para los juarenses, una obra que hace más de 50 años no se le metía mano desde, creo que, el presidente Norzagaray. Vamos a reconstruir todo el viaducto Díaz Ordaz, vamos a reconstruirlo con un pavimento rígido de concreto, y es una vialidad importantísima, además de que nos sirve para cuando bajan los escurrimientos pluviales de la Sierra de Juárez. Por ahí es un cauce natural para los escurrimientos pluviales, y posteriormente iniciaremos, yo considero que también la semana que entra, 2 puentes importantes en la calle León Guzmán, en la calle Granito, y posteriormente en unas 3 semanas arrancaremos ya los puentes importantes en lo que es la calle Piña y en lo que es el Parque Industrial Gema Fernández, que está ubicado ahí por el eje Juan Gabriel. ¿Son 5? Son 6 puentes, 6 puentes que están localizados, 4 en el poniente de la ciudad para conectar todo lo que es Camino Real, 2 puentes importantísimos porque van a ser distribuidores viales y de tal suerte que vamos a desplazar muy rápido las mercancías. Uno que está ubicado en la Miguel de la Madrid, otro como le comento ahí en el Parque Industrial Gema Fernández. Son los 6 puentes que vamos a nosotros a crear. Y bueno, posteriormente ya vienen vialidades importantes como esto lo estoy hablando en el mes de marzo, lo que sería Plutarco Elias Calles, Avenida López Mateos, Carretera Guarafil, Teófilo Borunda, etcétera. Entonces, en marzo yo creo que ya estaremos totalmente en el arranque de las obras. Estamos avanzando ahorita paso por paso porque la condición climatológica no permite pues llevar a cabo las obras de una manera muy rápida. Nosotros sabemos que crearíamos muchas molestias, entonces ya en el mes de marzo, cuando el clima sea mucho más benigno, nosotros trabajaremos los 3 turnos en las vialidades más importantes de la ciudad. Y otra de las situaciones es de que pues se da esa coordinación con la Junta Municipal y ya están trabajando ellos en las horas en las escuelas que usted va a entrar y que pues ya no se va a destruir el pavimento porque pues parecía que era cosa de no sé, se pavimentaban, no llegaban y destruían lo que hacían. Esto está perfectamente estipulado en el contrato y bueno, nosotros estamos trabajando con un sistema que es un pavimento, como lo comento, un pavimento rígido de concreto, lo cual a nosotros nos garantiza de que va a ser un pavimento con una durabilidad de aproximadamente 20 años. Bueno, no aproximadamente, la empresa nos está dando una garantía de 20 años. No estamos trabajando con asfalto, el asfalto es por las altas temperaturas o las altas temperaturas que se ven en Juárez, es un pavimento, es un asfalto hasta cierto punto chicloso que se expande con las altas temperaturas. Ahorita vamos a trabajar con un pavimento rígido de concreto
de tal manera que nosotros nos garantiza que 20 años vamos a tenerlo en buen estado, y estamos trabajando nosotros coordinados en el CTI. El CTI es un comité técnico intersectorial en el cual concurren los prestadores de servicios inducidos, lo que es Comisión Federal de Electricidad, lo que es Petróleos Mexicanos, las compañías de gas, las compañías telefónicas, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, de tal suerte de que antes nosotros de entrar a la intervención de las vialidades, sabemos qué es lo que está bajo de la tierra con el propósito de estar coordinados, y definitivamente una coordinación estrecha con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, en virtud de que ellos tienen que liberar tramos, cambiar colectores, cambiar silletas, línea morada, etcétera, de tal manera que nosotros, una vez liberados esos tramos, podemos entrar de inmediato a trabajar. ¿Se va a trabajar en el Ejército Nacional? Vamos a trabajar parte del Ejército Nacional. Nosotros pretendemos hacer un par vial en lo que es Teófilo Borunda y Ejército Nacional, de tal suerte que nosotros vamos a desfogar muchísimo el tráfico en el Ejército Nacional. Hay que transitar por el Ejército Nacional a las 6, 7 de la tarde para ver cómo se congestiona. Ya con la Teófilo Borunda vamos a darle un descongestionamiento muy importante en las arterias de la ciudad, de tal manera que si vamos a trabajar en estas vialidades. Va a ser quizá un poco molesto para los conductores porque son vialidades muy importantes. Nosotros estamos pensando que estén concluidas en 2 meses y medio, y bueno, ya nosotros tenemos un programa importante que hemos emprendido desde el gobierno municipal con el propósito de decirle a la ciudadanía cuáles son las vías alternas que se tienen que tomar. Se irá a trabajar en el colector que está por el Camellón, porque ya sabe que yo he notado que en el sentido de Poniente-Oriente ya hay como si fuera en San Francisco altibajos, lo que denota que ya está hundido el pavimento hacia el colector que atraviesa por el Camellón. Viene parte del Ejército Nacional, no viene la totalidad del Ejército Nacional, hay que decirlo porque también hay que informar bien a la ciudadanía. En Juárez tenemos un déficit de pavimento de alrededor del 37-40%, eso es lo que tenemos de déficit de pavimento, y esto en pesos y centavos equivale a 27,000 millones de pesos. Eso es lo que necesitamos para pavimentar y repavimentar toda la ciudad. Con este programa de movilidad urbana, que en un momento nosotros le llamamos pavimentación masiva, que nos corrigen y que no es pavimentación masiva, no hay que confundir a la gente, porque la gente que nos está escuchando en la colonia Plutarco Les Calles, en la Galeana, en la Felipe Ángeles, en los Nogales, en Cuba, van a decir, bueno, pues van a pavimentar aquí mi casa. No, no es así. Únicamente hemos nosotros sectorizado, y hay que recordar que nosotros vamos a llevar a cabo una inversión de 2,200 millones de pesos. Sí vamos a pavimentar algunas vialidades primarias importantes, vamos a llevar a cabo algunas obras nuevas, pero no vamos a pavimentar toda la ciudad. Imagínense 27,000 millones de pesos contra 2,200 millones de pesos, que es lo que vamos a invertir, pues lógicamente no es una suma muy considerable contra los 27,000 millones de pesos. Sin embargo, con este dinero nosotros, ¿qué pretendemos hacer? Básicamente, como lo he comentado, interconectar la ciudad de tal suerte de que tengamos una traza vial que conecte de norte a sur, de sur a norte, de oriente a poniente y de poniente a oriente, y que el desplazamiento de los ciudadanos y las mercancías sea mucho más rápido y mucho más eficaz. Oye, y aquellos recursos que a veces ofrecían la COSEF, ¿no? A fondo perdido. No, la COSEF no tiene recursos a fondo perdido para este proyecto. Incluso comentarles que es un proyecto que nosotros lo trabajamos en conjunto con COSEF y con Banco de Desarrollo de América del Norte. Banco de Desarrollo de América del Norte es una institución financiera que depende del gobierno de Estados Unidos y del gobierno mexicano. Banco de Desarrollo de América del Norte es un banco que se crea a raíz del Tratado de Libre Comercio. Digamos que es el brazo financiero del Tratado de Libre Comercio. Y el Banco de Desarrollo de América del Norte se fondea con recursos del Tesoro de Estados Unidos y con recursos de Banco de México, de tal suerte que los recursos que ellos invierten en los municipios son recursos mucho más frescos y mucho más baratos, por llamarlo de alguna manera. Banco de Desarrollo de América del Norte actúa 100 metros hacia el norte con Estados Unidos y 300 metros hacia el sur con México. Es únicamente donde ellos pueden fondear recursos blandos, porque así lo estipula su propio reglamento. Y cuando Banco de Desarrollo de América del Norte fondea este tipo de recursos, siempre ellos le apuestan por normatividad a proyectos que sean 100% ecológicos, y ellos tienen que apoyarse con la COSEF. Este proyecto también lo avaló la COSEF en virtud de que es un proyecto ecológico, en virtud de que se está trabajando con un pavimento rígido de concreto que no es altamente contaminante como puede ser un asfalto. COSEF nos estuvo apoyando en este proyecto, estuvo a la mano con nosotros, incluso COSEF llevó a cabo algunas consultas públicas
y Banco de Desarrollo de América del Norte avaló lo que hizo COSEF y viceversa. Entonces, Banco de Desarrollo de América del Norte ha fondeado proyectos importantes. Por ejemplo, ellos fondearon la pavimentación en Tijuana, algunos proyectos eólicos importantes en la zona de Tamaulipas. Pero bueno, recursos a fondo perdido no hay, COSEF no tiene fondos pues para este tipo de proyectos. Básicamente es dinero mucho más barato. Nosotros estamos viendo la posibilidad de que sea una tasa del 8.5 anual sobre saldos insolutos a 20 años, lo cual nos hace a nosotros tener la certeza y la garantía que no va a ser una tasa variable, una tía más determinados puntos. Entonces tenemos la certeza de aquí a 20 años y la persona que esté en el gobierno municipal, cuánto va a pagar mes con mes a la institución financiera. Entonces, de tal suerte de que es un proyecto avalado por COSEF, avalado por Banco de Desarrollo de América del Norte, y es el proyecto con el cual nosotros estamos trabajando. Pero hay fondos perdidos, definitivamente sí, pero son del gobierno federal para nosotros invertir en algunas zonas. Y este es un tema importante. Por ejemplo, nosotros tenemos fondos importantes en el municipio que nos entrega la federación a través del FICIM, que es el Fondo de Infraestructura Social Municipal. Sin embargo, estos fondos, por normatividad, por reglas de operación, son a fondo perdido, pero única y exclusivamente se pueden invertir en polígonos de alta pobreza. Trae su etiqueta. Traen su etiqueta. ¿Y cuál es lo delicado en Juárez y lo que hemos padecido los juarenses? Que aquí en Juárez todos sabemos que una persona de la industria maquiladora puede comprar un vehículo, 300 o 400 dólares. Cualquier persona tiene un televisor aquí en Juárez en su domicilio por la cercanía que tenemos con la frontera. Y las reglas de operación que marcan estos recursos es de que si tú tienes un vehículo o tienes un televisor en tu casa, tú ya no calificas como una zona de pobreza. Entonces, a veces tenemos recursos y no los podemos utilizar porque no nos dan margen de maniobra. Es un tema importante que el presidente municipal en su momento ya lo trató y ha de seguir tratándolo con Luis Videgaray, con el secretario de Hacienda, decirles que estos fondos los hagan un poquito más flexibles. Tenemos colonias muy pobres en Juárez, o si no muy pobres, de gente de escasos recursos. Por ejemplo, Riberas del Bravo, que la mayoría de la gente que ve es gente trabajadora, que gana poco más del mínimo, mucha gente que adquirió su casa vía Infonavit a través de que ellos laboraban en industria maquiladora. Y nosotros queremos hacer obras de pavimentación o modificar algunas cosas en Riberas del Bravo, y ahí no califica porque dicen que no es zona de pobreza. ¿Por qué? Porque la gente tiene una televisión o tiene un vehículo. Entonces, aquí en el poniente de la ciudad tenemos el ejemplo, por ejemplo, en la colonia Felipe Ángeles o en la colonia Plutarco Elías Calles. Hay tramos donde está totalmente pavimentado, un pavimento de muy buena calidad, y a la siguiente cuadra no hay pavimento. ¿Por qué? Porque fueron la gente de Sol Federal y dijeron, no, aquí hay un vehículo, aquí hay una televisión, y no calificas como extrema pobreza. Entonces, son situaciones que necesitamos trabajar con el gobierno federal, porque no es posible que se tomen decisiones desde un escritorio a nivel central cuando no se conoce la realidad de los juarenses. Es que la situación de Juárez no puede ser igual que la de Chihuahua o que la de Delicias o Parral. O sea, muchas veces no entiende la zona centro que Juárez, por ser frontera, no puede ser igual que ninguno. Además, en los 67 municipios no puede haber similitud. Yo he visto también una casita de cartón allá enchavada en las alturas de la tierra y un carrito ahí estacionado. Pues ¿cómo de antes lo subió? Y vemos la antena de la televisión. Y tienen su antena y tienen su televisión. O sea la casa más humilde, pero por la facilidad que tenemos aquí con la frontera, si no te compras un hotel en los Cerrajeros bien bajo. Sí, cualquier persona tiene acceso a este tipo de temas y las decisiones se toman a nivel central, y como usted lo comenta, los 67 municipios del estado no somos iguales. Jiménez tiene una idiosincrasia diferente a la del juarense, la gente de Licias, de Meoqui, de Jiménez, de Rosales, de San José de Carretas, de Santa Isabel, de Chihuahua, de Parral. Entonces, sí somos diferentes, y aquí el acceso pues a tener comodidades hasta cierto punto es muy sencillo por la cercanía que tenemos en Estados Unidos. Como usted lo comenta, vamos al mercado de los cerrajeros y ahí compramos algún tipo de aparatos relativamente baratos y cualquier gente tiene un televisor. Y reglas de operación del gobierno federal dicen, si tú tienes un televisor o un vehículo, no calificas si no eres una zona de extrema pobreza. Esto hay que verlo en la Ciudad de México directamente con la gente que toma las decisiones, con el propósito de que estos recursos que el gobierno federal tiene a fondo perdido del Fondo de Infraestructura Social Municipal y algunos otros recursos
se puedan invertir en diferentes colonias de la ciudad. Aparte, Juárez, por el mismo crecimiento exponencial que tuvo en la época de los 70s, de los 80s, por la industria maquiladora, pues hasta cierto punto crecimos bajo un desorden, ¿no? Se puede encontrar colonias o fraccionamientos de gente pudiente y de gente trabajadora que son colindantes. Entonces, bueno, esto hay que verlo, hay que hacérselo saber y, como lo he comentado, tocar los botones adecuados para efecto de que se libere esto y nosotros poder llevar a cabo inversiones importantes en esta frontera. ¿Cuándo veremos culminados los trabajos del plan de movilidad? Nosotros tenemos pensado en esta administración, que nos quedan escasos ya 7 meses y días, terminarlo al 80%, 85%. La administración entrante que termine el resto de este proyecto. Y bueno, nosotros tenemos planeado que este proyecto concluya más tardar entre 10 y 12 meses. ¿Quién o cómo se maneja el recurso? Mira, este es un tema importantísimo porque mucha gente consideró, o así lo han expuesto, que son 2.200 millones de pesos y que estos 2.200 millones de pesos que ingresan íntegros a las arcas de la tesorería municipal. Y no es así. Nosotros estamos trabajando bajo un esquema diferente, que es un proyecto de inversión pública a largo plazo. Una ley sin lugar a dudas novedosa, y comentarles que a nivel nacional el municipio de Juárez es el primer municipio que accede a este tipo de esquemas de inversión, es el primer municipio a nivel nacional que lo hace. ¿Cómo se genera la cuestión financiera y cómo vamos a tener la certeza de que se lleva a cabo efectivamente la inversión en este proyecto de inversión pública a largo plazo y que definitivamente estos recursos se inviertan en obra pública? ¿Por qué? Como usted lo comentaba ahorita, llegan las administraciones y cambian de parecer y tenemos muchos ejemplos en Juárez, muchos, donde el presidente municipal en turno dice: este proyecto no me gustó, y ahí lo dejamos, ante el gobernador en turno y ahí lo dejamos. ¿Cómo está engarzado esto y cómo tenemos la certeza de que este proyecto de inversión pública a largo plazo se va a dar a cabo? 2.200 millones de pesos es lo que cuesta la obra, esto es lo que cuesta. Sin embargo, estos 2.200 millones de pesos no van a entrar a las arcas del municipio. Nosotros a nivel nacional, todas las 32 entidades federativas, los 32 estados, estamos coordinados fiscalmente con la federación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cedemos nuestra capacidad o nuestro derecho para recaudar impuestos y se lo damos a la federación. Le decimos: federación, yo me despojo de estas facultades que tengo, te las entrego y tú vas a recaudar impuestos federales como IVA, como impuesto sobre la renta, como IETU, como IEP, varios impuestos federales. Entonces se genera una gran bolsa de participaciones y vía Estado o vía municipio, estas participaciones se le entregan al municipio. Nosotros hemos ya constituido un instrumento jurídico que es un fideicomiso, que básicamente un fideicomiso es un contrato. Y nosotros ya le dijimos al Estado, de estas participaciones que tú vas a entregar al municipio de Juárez, no me las entregues a mí, tú deposítalas en un fideicomiso. 2.200 millones de pesos nunca van a entrar a las arcas municipales, porque aparte a quien se le entrega el crédito para que lleve a cabo la construcción de la obra es al particular, no es al municipio. El municipio no toca un solo centavo. ¿Qué certeza y garantía? Ni siquiera lo administramos, nada. Esto se va al fideicomiso, ni siquiera administramos. ¿Qué certeza tenemos de que la obra se va a construir? Que nosotros únicamente trabajamos con un papel, que es un certificado. A mí el constructor me entrega un tramo y me dice el constructor: esto cuesta, este tramo, estos tramos que te entregué, 100 millones, 200 millones, 300 millones de pesos. Una supervisora que hemos contratado revisa, también revisa obras públicas, le manda un documento al tesorero y el tesorero únicamente les da un papel. Y con este papel ellos van al fideicomiso, que ahí no mete mano el municipio, ni el presidente, ni el secretario del ayuntamiento, ni el tesorero, ni nadie. Y con este papelito va al banco y el banco le entrega una cantidad de dinero. De tal manera que el dinero nunca va a entrar al municipio, no vamos a tener la tentación de tener los 2.200 millones de pesos, porque hay que decirlo, muchas veces hay alguna situación de déficit en algún municipio y dicen: bueno, pues les debo tal cantidad a tal o gasto corriente y dispongo de aquí. No, aquí el dinero está en el fideicomiso y a mi constructor tú me entregas el tramo, yo te doy un papel y con esto vas y descuentas en el banco, de tal suerte de que 2.200 millones nunca van a entrar a las áreas municipales, a las arcas municipales,
van a estar ahí en un fideicomiso y ese fideicomiso va a ser el que va a pagar. Compromiso, gestión, conocimiento. Al licenciado Héctor Arzaluz le gustaría darle continuidad a todo esto que ya empezó y que va por buen camino como alcalde. Definitivamente sí, para mí sería un honor llevar las riendas de esta ciudad. Claro que quiero, y me mueve solamente una cosa. Me mueve una situación importantísima, que es el amor que siento por esta ciudad. Definitivamente en Juárez tiene que haber gente muy comprometida. Creo que vamos ya más allá de la mitad del camino. Nos quedan muchísimas cosas por hacer. Es preocupante y nos sigue preocupando la cuestión de la seguridad. Es importantísimo llegar en esta segunda fase donde ya la policía interactúe con la ciudadanía, posicionar sin lugar a Juárez como estaba anteriormente en la tercera o cuarta ciudad del país. Y bueno, definitivamente es algo que sería importante dar la continuidad, y claro que me gustaría llevar a cabo situaciones importantes para esta ciudad. Pues sobre todo porque ya trae el ritmo, ¿no? La adrenalina de lo que está haciendo, incluso con la responsabilidad del proyecto del plan de movilidad urbana y lo que se ha venido haciendo en materia de integración o desarrollo social y de seguridad pública. Definitivamente son situaciones importantísimas. Yo lo comenté al principio de esta entrevista, que necesitamos vertebrar la cuestión de seguridad, la cuestión social y la cuestión del empleo. Esos son los tres ejes sobre los cuales ha versado esta administración, y es lo que no necesitamos dejar de lado. Y no dejarlo de lado porque tenemos la triste experiencia de lo que sucedió en Juárez y necesitamos seguir por este buen camino. Necesitamos dotar a la policía municipal de determinados instrumentos, necesitamos dotar a los centros comunitarios de determinadas personas muy comprometidas con esta ciudad, hacer un compromiso real con los juarenses, con Juárez. Y bueno, el otro tema del empleo, que es importantísimo. No podemos dejar que nuestros jóvenes sigan siendo el caldo de cultivo para la delincuencia organizada. Por el contrario, hay jóvenes que hoy piensan que es mucho mejor estar en la delincuencia organizada que tener un trabajo o un empleo digno, y esto lo hacen ¿por qué? Porque no les hemos dado las oportunidades de vida. Necesitamos generar las oportunidades para estos jóvenes. Hoy en día ya tenemos una sesión de cabildo hoy, donde hablando del programa Todos Somos Juárez, interactuamos con esta mesa de la juventud. Hemos ya nosotros creado un esquema desde las políticas públicas municipales, de tal manera que los jóvenes estén integrados con el municipio y que sean un factor de opinión. Trabajamos con esta mesa de la juventud. Hoy ya haremos una reforma al reglamento de tal manera que interactuemos con los jóvenes y el municipio, porque los jóvenes también tienen mucho que aportar. Los jóvenes no únicamente se dedican a cuestiones malas, por el contrario, tenemos muchos jóvenes buenos aquí en Juárez, que hoy en día pues ya le daremos el marco jurídico a ellos con el propósito de que haya una simbiosis entre municipio y juventud. El año pasado, en las elecciones federales, a mí me sorprendió mucho la participación de los jóvenes inmersos en las campañas políticas. Es importantísimo, fue una situación inédita. Hoy los jóvenes inclinaron el piel de la balanza en la cuestión electoral, y bueno, nosotros necesitamos ser creativos, y bueno, a lo mejor fue una elección atípica, como la han denominado. Vimos que muchos jóvenes se inclinaban por las cuestiones de izquierda, muchos jóvenes así emitieron su voto por algún partido, por el PRD. Entonces hay que ver qué hacemos con esos jóvenes, cómo los encauzamos, cómo les damos un nicho de oportunidades, cómo los hacemos productivos. Y bueno, aquí tenemos que crear políticas públicas para que la juventud esté integrada y darles oportunidades. Es lamentable, mire, es lamentable, y me ha tocado verlo. Amigos míos que tienen a sus hijos recién egresados de universidades importantes, de universidades de paga costosas en el país, y que hoy en día batallan por empleo, de las mejores universidades del país, y batallan por un empleo. Y un empleo a lo mejor no muy bien remunerado. Dicen, lo que quiero es que mi hijo trabaje, pero donde sea que trabaje. Entonces necesitamos generar esas fuentes de empleo. Tema importante que ha dicho el señor gobernador. El señor gobernador ha externado que todo el mundo a la escuela, matrícula en preparatoria y universidades. Bueno, ya tenemos la educación, hay que ver cuál es la vocación regional del Estado. De nada nos sirve en su momento tener muchos profesionistas
saturar los mercados cuando no va a haber empleo. Ese va a ser el segundo escalón que tenemos que visualizar. Toda esa gente que sale de alguna carrera universitaria, ¿dónde lo vamos a emplear? No es lo mismo la vocación regional que tiene Cuauhtémoc, la vocación regional que tiene la zona de Jiménez, la zona de Galeana, que la zona de Casas Grandes o la zona de Juárez. Entonces hay que ver qué vocación regional tenemos. Sin lugar a dudas, un asiento importantísimo, que la gente se prepare, se instruya, pero necesitamos ir más allá. Ya está el profesionista, y en dónde lo vamos a emplear. Sí, es que es muy triste. Y lo que se comenta, llega la solicitud del currículum, no, pues viene del TEC de Monterrey, pues cuánto nos va a salir, porque muchas empresas se aprovecharon del desempleo para decir, bueno, pues voy a contratar a un gerente que antes me costaba 50, pues hoy lo contratan 25,000 pesos. O menos, desgraciadamente la industria maquiladora hoy paga mucho menos que antes, y la gente se contrata porque tiene la necesidad de empleo. Pero necesitamos darle continuidad a estos proyectos, necesitamos sacarle a Juárez esta vocación competitiva, necesitamos definitivamente tener un Juárez diferente. A mí me han preguntado, ¿te gustaría tener Juárez de antes? No, claro que no, me gustaría tener un Juárez mejor para nuestras familias, para nuestros hijos, un Juárez en el que pudiésemos transitar de una manera libre, un Juárez totalmente diferente. Y bueno, hay muchas cosas que hacer por esta ciudad todavía. Muchísimas. Pero bueno, ya se están dando las bases, se están dando los primeros pasos. Lo peor que puede suceder es que se estanque, de que ahí se quede, de que ya no se puede hacer nada, de que no hay obra, pues no, Juárez no la necesita, no la requiere o no la merece. Seguridad, empleo, educación. Creo que se han dado los pasos incluso agigantados de lo que se esperaba de Ciudad Juárez. Y pues sí, la pregunta esa de que me gustaría tener Juárez de antes, pues sí, pero además de ese Juárez, lo que Juárez requiere ahorita. Sí, definitivamente Juárez necesita mucho. Usted lo comentaba, dicen que las comparaciones son odiosas, pero uno va aquí a Chihuahua capital y ve la obra pública que tienen, ve los puentes que tienen, las vialidades que tienen, una ciudad totalmente diferente, una ciudad armoniosa, una ciudad con una fisonomía totalmente diferente a la de los juarenses. Bueno, nosotros, claro que podemos aspirar a eso, con una política pública ordenada, con unas finanzas públicas sanas. Nosotros, cuando recibimos el gobierno, financieramente fue muy complicado, fue muy complejo. Hoy en día ya salimos de todos aquellos compromisos económicos. El presidente municipal, aparte de ser político, es un empresario que sabe de la administración de los recursos. Él se metió de lleno a ver las necesidades del municipio, a priorizar necesidades, y lo visualizó desde un sentido, como lo he comentado, dijo, seguridad, centros comunitarios y obra pública. Vamos viendo cómo empatamos recursos o cómo lo podemos hacer. Y bueno, vamos pagando las deudas que tiene el municipio. Hoy en día el proyecto de movilidad urbana en Sinaloa es un proyecto importante, y esto viene a colación por la cuestión financiera, porque nosotros en el municipio obtuvimos una calificación de Fitch y de Standard & Poor's, calificaciones importantes de AA+. Esto quiere decir de que tenemos unas finanzas públicas sanas, muy sanas. Entonces, definitivamente una disciplina financiera importante que el señor presidente llevó a cabo, lo cual nos hace culminar pues con este proyecto donde se fonden recursos importantes y donde el municipio va a tener la capacidad financiera para llevar a cabo sus pagos. Bien, pues agradecerle, licenciado Héctor Salud, secretario del Ayuntamiento, su visita esta mañana aquí a Radio 60. Lo hemos hecho vía telefónica. Qué bueno que el día de hoy nos acompañó aquí. Es más agradable la plática. ¿Algo más que se agrega? Únicamente darle las gracias por la desmañanada. No, sabemos que la tiene ahí usted ahí en su despacho. No, gracias por la invitación, una entrevista muy agradable. Agradecerle la invitación y como siempre reiterarme a sus órdenes y de sus amables radioescuchas. Gracias, licenciado. Gracias.